Hola con todos y bienvenidos a Tandem Podcast. Yo soy Val. Yo soy Martín. Gracias por acompañarnos. Este es el episodio número 72. El día de hoy estamos muy felices porque tenemos un episodio, hemos traído como una serie de episodios de cómo hacer las cosas en nuestra vida. Y hoy queremos traer un episodio bastante práctico porque sé que ha pasado por la mente de todos esta pregunta y es ¿cómo conseguir el trabajo de tus sueños? Y me encanta porque no solo vamos a hablar desde nuestro corazón, desde Martín y Val, sino que hoy tenemos una invitada muy especial. Es una amiga, además de una experta en talento humano, que ella misma se va a dar su introducción, pero se llama Jessie Páez. Así que, mi Jessie, qué bueno tenerte aquí. Gracias, mi Val. Bueno, gracias en verdad por este espacio, Martín, Val, Luan. Y la verdad estoy muy contenta. Yo, bueno, primero ante todo dándoles gracias nuevamente por considerarme en este espacio. Y bueno, si hablo un poquito acerca de mí, soy una profesional en efecto en psicología industrial. Llevo más de 15 años trabajando en esta área. Empecé a mis 19 años. Ahí calculen más o menos la edad. Y no, muy contenta y agradecida con Dios porque considero que mi carrera es parte del propósito. Y es bonito porque puedes apoyar, ayudar a mucha gente, más allá de que ganas mensualmente algo, ¿no? Por así decirlo, por tu gestión, por tu trabajo, pero va más allá. Y bueno, actualmente soy cabeza de recursos humanos de una empresa de alimentos de acá del país. Es una multilatina y tengo un equipo de 5 personas. Y bueno, ante todo buscando el bienestar de la gente y poder cumplir también, sobre todo, las estrategias de la organización. Jessie es bastante modesta, pero Jessie, yo sé que tienes una trayectoria de muchas empresas, unas más grandes que otras. ¿Podrías contarnos un poco de por cuáles empresas has pasado a lo largo de tu trayectoria? Sí. Bueno, yo inicié en Kifatex, que es una multinacional. Farma. Sí. Farma, consumo. Posterior a eso, bueno, estuve un tiempo en Edimca y estuve 9 años, que fue la trayectoria más larga de mi experiencia profesional en el grupo Fibeca, en FEMSA Salud. También Farma. Sí, también Farma, la verdad que sí. Y también tuve la oportunidad de estar en Moderna Alimentos, también un tiempo. La verdad agradezco a Dios por todas las empresas en las que he pasado. Han sido todas un reto, pero un reto muy bonito, muy positivo. Bueno, y antes de arrancar, queremos cubrir algunas cosas el día de hoy, mi Jessie, y a todos los que nos están escuchando. Y queremos cubrir como los errores más comunes al buscar trabajo. ¿Qué hace que alguien realmente se destaque? No en el papel, sino como persona cuando está aplicando a algún lugar, ¿no? Como el carácter y la fe son características que de verdad influyen en tu carrera profesional, ¿no? ¿Y qué hacer cuando sientes que has elegido el camino equivocado? Porque creo que nos ha pasado a muchos que de repente tomamos un trabajo solamente por necesidad y no nos damos cuenta, pero comienza a trazar de cierta manera nuestra experiencia laboral y cómo va a ser el resto de nuestra vida. Así que vamos a ser muy honestos. Creo que Martín y yo hemos vivido diferentes experiencias. Sí, diferentes experiencias, pero han sido bastante desafiantes, bastante interesantes también. Así como Martín tuvo que emigrar y vivir toda esa experiencia de cómo localizarse en una nueva cultura y encontrar un trabajo que no solo le gustara, sino que respondiera a su necesidad del momento. Y bueno, yo también como que luché mucho en mi identidad de saber quién soy profesionalmente y saber quién me iba a poder dar la oportunidad por quién era y lo capaz que iba a ser. Así que este episodio también es muy personal para nosotros y por eso también se vuelve muy especial. Así que si estás buscando trabajo o sueñas con crecer profesionalmente, creo que va a ser una linda conversación para eso. Es bien interesante porque yo creo que hoy día es muy fácil encontrar contenido de emprendimientos. Hoy día todo el mundo habla de emprender en redes sociales y lo valoro y creo que está muy bien. A personas le van muy bien. Sí, pero yo creo que no todo el mundo va a emprender. Y esta conversación es para aquellos que quizás no van a emprender todavía, para aquellos que desean crecer profesionalmente dentro de una empresa privada, de una dinámica dependiente o pública también, pero aquellos que quizás hoy no están pensando en emprendimiento, sino que están pensando en un trabajo o iniciar su carrera profesional. Una vida corporativa, ¿no? Completamente. Es bien interesante porque hay una gran cantidad de personas que se gradúan y estoy seguro que esta conversación también les va a ayudar muchísimo
porque yo recuerdo mi primer trabajo o mi primera búsqueda de trabajo y es bien difícil cuando sales de la universidad. Porque te piden experiencia, pero te piden que seas joven. Entonces, son dos cosas que no... que no van juntas. Y hay un tema, ¿no? Que también... Y hay que admitir los errores. Muchas veces las personas que hacen estas postulaciones en redes, anteriormente era en otro tipo de medios, ¿no? De periódico. Periódico, sí, la verdad que sí. No siempre lo hacían con sentido común. Y eso es algo que, bueno, hoy yo sí puedo decir ha cambiado, ha mejorado mucho, porque claro, tú veías anuncios y decía, ¿no? Como recién graduado, pero por poco con 10 años de experiencia y que ya haya manejado gente. Entonces no tenía sentido y lamentablemente eso también nos hace quedar mal, nos quita puntos a quienes estamos en recursos humanos. Claro. Sí, creo que hay muchas cosas que lamentablemente han como que diluido la esencia de su puesto. O sea, de nuevo, si yo no te conociera, fuera muy fácil apegarme a los comentarios de las personas. Porque sí, es como... Han pasado muchas cosas. Pero no vamos a entrar en ese momento a eso. Yo quisiera hacerte una pregunta, mi Jessie. Claro que sí. ¿Cuál crees tú que es el error más común que comete la gente cuando busca trabajo? Yo considero que bueno, primero... Y antes que nada, el buscar trabajo de por sí ya es un trabajo, porque no es fácil estar desempleado. Creo que quienes hemos podido tal vez por diferentes circunstancias quedarnos sin trabajo de manera voluntaria o involuntaria, es una etapa fuerte, emocionalmente, mentalmente, físicamente aún. Pero yo sí considero que en esa búsqueda de trabajo uno de los errores más comunes primero es... mandar hojas de vida, pero a todo lado, a todo, sin pensar, sin tener una estrategia, un foco que no sea medido, porque aparte que estás mandando sin sentido, se vuelve algo que no es estratégico y que de por sí te quita puntos. La gente que revisa hojas de vida no tiene tiempo para ver tantas hojas de vida. Entonces, si tú estás buscando trabajo, algo por lo cual deberías iniciar es como que plantearte, a ver, primero, ¿qué voy a buscar? ¿En qué giro de negocio me gustaría estar? ¿Hacia dónde se orienta mi perfil? ¿Qué es lo que en verdad encaja conmigo? Está bien no tener un solo modelo de hoja de vida. Si puedes hacer más hojas de vida, orientándose al perfil que está buscando. No sé, si encuentras un anuncio que es de tu agrado. Entonces, acomoda tu hoja de vida a esa búsqueda, porque muchas veces la gente tiende a mandar la misma hoja de vida a todas las empresas, a todas las postulaciones. Entonces tienes que ser estratégico. Aún para buscar trabajo, hazlo bien, hazlo con estrategia. Creo que otro de los errores que la gente comete es pensar que solo a través de la postulación vas a conseguir trabajo, y no es así. Esto de buscar trabajo es un conjunto de cosas, por así decirlo, y una de ellas es también la visibilidad, el relacionamiento que tienes con otras personas. Obviamente, si estás empezando en tu camino laboral y demás, y es chistoso algo que se me viene a la mente, pero es mandatorio también tener buenas referencias, aún si eres un estudiante, porque aún tus mismos profesores te pueden referir para una pasantía. Es cierto. No había pensado en eso. No, claro, todo el mundo comienza a pensar, búsqueda de trabajo es igual a enviar CV, currículo, hojas de vida, como quieran llamarle. Y claro, yo te digo, creo que en mis inicios de búsqueda de trabajo, cuando recién me había graduado, yo envié hojas de vida como si fueran volantes de comida rápida, ¿no? O sea, como envié a diestra y siniestra, repartí hojas de vida a diestra y siniestra físicamente, en aquel tiempo todavía. Como digo, en aquel tiempo me siento viejo. Pero es cierto. Pero sí. Es cierto, o sea. Ya hoy día veo que todo es mucho más digital, más a través de las webs. Pero, claro, a veces no recibimos ese feedback, ¿no? A veces nadie nos dice qué es lo correcto. Y ahí te pregunto, ¿hay alguna cosa chistosa o rara o incómoda que te haya pasado que logras identificar en una búsqueda de algún candidato, obviamente manteniendo la confidencialidad del candidato? O sea, cuando haces selección, hoy por
por el cargo que desempeño, pues no estoy 100% en esto, pero sí me encargo de posiciones estratégicas. Pero en la vida profesional, en toda mi experiencia, obvio he tenido muchísimas aventuras, diría yo. Empezando porque es algo súper chévere porque, y creo que quien está iniciando su vida laboral en esta carrera, empieza por el área de selección, porque dentro de todo el ciclo de vida de un colaborador inicia desde justamente cuando ingresas a la empresa y demás, ¿no es cierto? Entonces también tenemos un ciclo de vida laboral. Los que trabajan en recursos humanos tal vez me van a entender un poco más. Y arranca por esta área. Entonces, cuando uno está empezando en su carrera profesional, empieza por hacer selección. Y las ventajas de hacer selección es justamente que te permite conocer mucha gente, muchos perfiles y demás. Dentro de las experiencias que he tenido, pues bueno, algunas, entre ellas gente que desde las más malas, y perdón que lo diga así, gente que miente en las entrevistas, es muy palpable para quien está constantemente entrevistando, poder palpar cuando alguien te está mintiendo. Entonces... ¿Hablas inglés? Hablas inglés, a ver. Y claro, tú como reclutador muchas veces le pones a prueba a la persona y no siempre es lo mejor. Pero más allá de eso, tal vez, y creo que ante todo la sinceridad es parte de, yo creo que en este espacio que vamos a ir teniendo voy a ir diciendo como que algunos tips que van a ir saliendo así de las preguntas y creo que pueden ser muy funcionales para quien esté escuchando. Y es empezando por ahí, que si tú en efecto no sabes inglés, y la verdad estoy tal vez en un nivel N1, no sé, en algún empezando, pero puedo aprender. Estoy por hacer, no sé, tomar lecciones particulares, etcétera. Con el Excel igual, con alguna herramienta de la IA igual, o sea, pero decir la verdad, sobre todo mostrar el interés por aprender y que el reclutador sienta, o la persona que, independientemente de la etapa del proceso, sienta que tú eres alguien abierto para aprender, para conocer algo nuevo y que no te limitas a decir no sé o sí sé sin saberlo. Y dentro de las experiencias, volviendo a la pregunta de Martín, yo creo que desde posiciones súper operativas que tratan de llegar al corazón, es súper triste cuando, claro, tienes gente que ha pasado por muchas fases, muchas entrevistas en otros lugares de trabajo y tú ya sientes el desgaste cuando llega la tuya. Entonces eso es algo muy triste. He visto gente quebrantarse en una entrevista también por la búsqueda de trabajo. Muchos tal vez en estrategia, pero tú también sientes cuando es sincero. He visto entrevistas virtuales también en donde en efecto tú estás gestionando una entrevista a la persona hoy por hoy ya en la informalidad, porque antes era como que presencial. Ahora en la informalidad pues están en algún lugar que no es el mejor para recibir una entrevista y no sé si ustedes recuerdan en época de pandemia que pasaba gente por detrás sin ropa, etcétera. Ya, eso sí nos ha pasado. Tal vez en plena entrevista no se percatan y estás con el reclutador al frente a través de Zoom Teams y pasa por atrás del esposo con la toalla en paños menores. Entonces sí ha sido para uno, es como, ay. Claro, llama la atención. Sí, llama la atención. Entonces creo que eso ha sido muy gracioso, pero tal vez entiendo el contexto, tal vez estás de vacaciones y recibes la entrevista, no lo sé, pero sí uno tiene que ser muy formal cuando recibe una llamada y tienes una cita a cierta hora. Vale mucho la pena al menos mostrar bloquear ese el interés. tiempo, ¿no? Sí. Sí, porque yo sí creo en eso, como que al menos no puedes estar haciendo dos cosas a la vez. O sea, creo que incluso eso es parte de lo que vas a hacer en tu trabajo, como, o sea, vas a estar haciendo multitasking en el trabajo, probablemente ustedes como reclutadores van a decir, no, esta persona no nos va a servir tanto en la empresa. Y puede que hayas tenido todas las capacidades y habilidades para poder hacer lo que requería el puesto, pero ya con eso dijiste mucho más. Sí, hay muchos aspectos que hablan del interés de una persona y eso tú como reclutador te das cuenta desde el momento de la llamada. Con qué tono de voz te contesta, un tono bajo, un tono alto. Obviamente depende mucho de qué perfil estás buscando, porque no puedo comprar un comercial con una persona, no sé, de tecnología, un financiero, es muy diferente, pero sí habla mucho cuando tú le dices, envíame tu hoja de vida y no te envían y tienes que estar tú detrás de, oye, no, por favor.
Entonces, Sí. son detallitos, pero que muchas veces la gente dice, ¿por qué no consigo trabajo? Y eso es algo que en algún momento me pasó. Ayúdame, una persona, ayúdame a buscar trabajo, que no sé qué. Ok, vamos a ver. Entonces se abrió una vacante, referí su hoja de vida, era alguien conocida a mí. Entonces tenía buenas referencias, no había trabajado con ella, era hermana de una amiga mía. Y refería a selección la hoja de vida, le llamaban, nada. Oye, te estaban llamando, ¿qué pasa? Ah, es que estoy de viaje. Bueno, ok. Descartada. Otra vez, no, pero por favor, ayúdame a entrar, que no sé qué. Nuevamente, considérale, por favor, porque cumplía obviamente con el perfil, no porque era mi referida. En efecto, le contactan de igual manera, no, es que estoy en el gimnasio. O sea, entonces si tú quieres trabajo, pues también tienes que mostrar y tener esa predisposición, ese interés para recibir llamadas, para estar atento al teléfono y para estar dispuesto también a dejar muchas veces tu comodidad, sobre todo si estás en esa búsqueda de empleo. Eso me hace pensar un poco en las entrevistas que he tenido, porque sí creo que he tenido casi unas 500 entrevistas, no, pero he tenido un montón. Y creo que he llegado a masterizarlas, como que siempre llego a estar muy cómoda en ellas, como que ya porque me han hecho demasiadas. Pero para las personas que no están tan como que al tanto de cómo mostrarse en una entrevista, para ti, sé que al momento no trabajas en selección, pero cuando trabajabas en selección, mi Jessie, ¿qué es lo que más te llamaba la atención, aparte de obviamente tomarte el tiempo, de estar bien arreglado y la actitud? Como que, ¿qué era lo que definitivamente para cualquier puesto aplicaba como un plus en la persona? Porque algo que a mí me funciona un montón es como que, es lo que tú decías de las hojas de vida, ¿no? Como que yo de alguna manera me configuro para cada posición a la que he aplicado para saber cómo hablar. Obviamente, digamos, un ejemplo, si es que estuviera aplicando para algo comercial, yo tengo que saber que mi actitud debe mostrarse como alguien que es capaz de ser comercial y ser persuasivo para que la gente me vaya a comprar. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tú podrías ir recomendando, lo que te llama la atención sobre todo en ese espacio de las entrevistas? Algo tan sencillo como esto, y es conoce a la empresa a la que estás aplicando. Y no me refiero a ingresar a la página web y enterarte de la misión, la visión y los valores. No, eso es lo más común. Pero ve más allá, porque cuando tú eres parte de un proceso de selección, así como a ti te están evaluando, tú también vienes a ser un evaluador del lugar al que estás aplicando. Y es súper interesante tener candidatos que te hacen preguntas mucho más estratégicas, preguntas mucho más enfocadas en... Y arranca así. ¿Cuál consideras tú, o no sé si tú me puedes comentar, Val, cuál es la problemática que actualmente están viviendo en marketing? Entonces, eso habla mucho de, a ver, empecemos, interés, vamos más allá. Entonces, muchas veces la gente está acostumbrada a vender su perfil desde yo era asistente, yo era analista, yo era coordinador, yo era jefe y hacía ABCD. Perdón lo que voy a decir, pero eso no nos interesa. Nos interesa ir más allá. Y hoy por hoy la competencia está súper fuerte. Entonces, hay estudios últimamente que te indican, primero que un título hoy por hoy no es lo que te va a garantizar un ascenso. Tal vez antes era un poquito más reñido ese tema. Hoy por hoy sí está muy bien que te prepares y demás, pero no lo es todo. Hay otro tipo de habilidades y entre ello está, por ejemplo, cuando uno está frente a una entrevista a un candidato, uno quiere identificar ni siquiera ya solo habilidades blandas, sino es interés por la organización, es interés por resolver problemas, porque recuerda que cuando yo como reclutador estoy buscando a alguien que me ayude a solucionar un problema. Entonces tú como candidato debes mostrar que vas a ser la persona que me va a ayudar a solucionar ese problema. Totalmente. Entonces, ir con respuestas, sobre todo mucho más estratégicas, alineadas a la necesidad que la organización está teniendo en ese momento. No vas a tener todo el trasfondo, obviamente, pero sí por eso, empápate de... Ahora ingresa a páginas que son gratuitas, investiga cómo están en números de la organización,
pide referencias por ahí, cómo es la organización, cómo es la cultura, cómo es el clima, cuál es la situación. O sea, ve empapado. Si en verdad ese es el lugar y tú consideras que ese es el lugar en el que quieres estar y es la posición que te llama la atención, haz tu parte. Investiga y pregunta. Gánate en esos primeros 5 minutos cuando arranca la entrevista y estás cara a cara con el que te están dando la bienvenida, estás cara a cara con tu reclutador, que en lugar de que sean 5 minutos de silencio, sean 5 minutos de, oye, cuéntame un poco más, ¿vale? De cuál es la situación actual de esta empresa. Entonces, ahí tú como reclutador, pues se te prende un semáforo de esta persona no solo busca venir a ganar un sueldo, no simplemente busca a venir a cumplir una función, sino que va a generar un valor agregado. Algo importante también que hoy la gente tiene que entender es que muchas organizaciones ya no ven el crecimiento como estaban anteriormente acostumbradas, ¿no es cierto? Que pasas de auxiliar a asistente, asistente a analista, analista a coordinador, y ese es el plan carrera. Hoy el plan carrera no va por ahí. Me atrevo a decir que muchas organizaciones, y no solo en el Ecuador, sino a nivel internacional, buscan que las personas estén involucradas en proyectos. Proyectos que no sean, hablo desde mi caso, no solo desde recursos humanos, sino que yo muestro interés en el proyecto de tecnología, de finanzas, de operaciones, de calidad, porque eso me da un know-how adicional y eso va a permitir que la gente que está a mi alrededor vea mi interés por crecer en la organización. Entonces, cuando tú vayas a una entrevista, vende eso, habla desde la acción, habla desde los KPIs, los OKRs que tú tuviste, desde ese interés genuino por ese aporte que tú diste a tu organización, más no solo desde el operativo. Obviamente hay posiciones y posiciones. Si estoy buscando a alguien operativo, voy a hacer preguntas operativas y está muy bien, pero si tú ya estás buscando una posición mucho más estratégica, muéstrate estratégico. En sí, el trabajo de tus sueños, ¿no? Yo creo que cuando comenzamos a mirar como cuál quisiera que fuese mi trabajo para siempre, en el que yo pueda crecer, en la empresa en la que yo quiera crecer, uno comienza a pensar que ese tipo de cosas, como tú dices, como ser más holístico en la empresa, se vuelve posible. Así que... ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención que lo que mencionabas, que en una entrevista no solo la empresa elige al candidato, sino que también el candidato de alguna forma filtra a la empresa, ¿no? Y cuando uno tiene necesidad, cuando uno está desempleado, a veces uno se desespera y no filtra tan bien realmente. Uno solo está buscando un salario para pagar las cuentas y creo que a veces es una de las problemáticas más fuertes en la búsqueda de trabajo. ¿Cómo miras quizás el tema del propósito dentro de... ¿Cómo se combina con el tema de trabajo? Porque hay mucha gente que piensa que el propósito de tu vida es lo que vivimos después de las 6 de la tarde, ¿no? Después que salimos de la oficina. O es lo que vivimos quizás sábado y domingo. Para los que quizás son involucrados en una iglesia, es lo que creen que viven solo los domingos cuando viven y sirven en la iglesia. Pero cuando lo miras desde la dinámica de trabajar de lunes a viernes, o sea cual sea el horario, y cuando lo miras desde lo que tú decías de, hey, hay que filtrar la empresa, hay que filtrar los espacios donde te vas a dedicar, ¿cómo esto cobra sentido? Porque a veces se vuelve muy, muy difícil que las dos cosas se combinen, ¿no? Encajen. Sí, estoy en línea. Y hay que tener claro 2 momentos. O sea, pues obviamente si yo estoy pasando por necesidad y necesito sí o sí trabajar, pues obviamente está muy bien. Consigue ese trabajo que te ayude a suplir tus deudas y demás. O sea, está bien. Pero recuerda que tú no toda la vida primero te vas a quedar en ese lugar. De ahí no parte que tu propósito va a ser solo a esa empresa, por así decirlo, para nada. Creo que va más allá. Y si algo yo puedo aportar acá es el momento que cada uno de nosotros vive es diferente. Y si tú te ves en la obligación de conseguir un trabajo que sí, tal vez no se ajusta a lo que tú 100% quieres, pero te va a ayudar a suplir las deudas y las necesidades de tu hogar, está bien. Sin que, obviamente, también eso, pues, obviamente, te lleve a una organización que te vaya a denigrar, que, donde tus valores se vean también afectados o sufras o tenga alguna mala reputación, por así decirlo, ¿verdad? Es un contexto diferente. Las realidades son diferentes, pero al punto al que quiero ir es,
eso no quiere decir que es del todo y que tu propósito se va a ver truncado. Aún el estar en ese lugar va a ser el camino que te lleve a ese lugar que tanto tú anhelas y que vas a cumplir el propósito deseado. Yo creo que todos los lugares por los que hemos atravesado laboralmente son parte de un propósito. Tal vez en ese momento de vida no lo vamos a ver así. Muchas veces vamos a decir, este lugar nunca fue de mi agrado, lo que hacía, etcétera, etcétera. Pero quiero decirte que al contrario, un día te vas a dar cuenta que ese lugar que no fue el más agradable te permitió llegar a ese otro lugar que tanto anhelaste y te ayudó a desarrollar habilidades, competencias, aún tu carácter, tu temperamento y tu personalidad en general para llegar a otro lugar. Muchas veces la gente piensa que mi primer empleo tiene que ser ya el cumplir ese propósito, por así decirlo, y no es así. Al contrario, es un camino el que hay que recorrer. Y si yo les puedo aconsejar es, estén abiertos a identificar en qué estación están, cuál es su necesidad, a no cerrarse a las oportunidades. Y si estás en la opción de escoger y de tener varias opciones, está muy bien. Pero ten esa predisposición también de agradecer por el lugar en el que estás, porque el agradecimiento te abre puertas. Y que en el lugar, aún que tal vez no es el de tus sueños, por así decirlo, pero que te lleve a dejar las mejores referencias, porque tú no sabes quién te está viendo y quién de esas personas de ese lugar puede un día hablar bien o hablar mal de ti. Totalmente. Creo que de esto que acabas de decir, creo que son cosas que creo que están en mi corazón, pero que se han encendido de nuevo. Y lo tomo como que todo obra para bien al final. Y lo he visto en mi vida, de los peores trabajos que me han hecho llorar, que me han traído ataques de pánico, que han encendido mi ansiedad al tope. Trabajaron de una manera increíble en mí que ahora yo digo, por eso tenía que aguantar a esa persona. Por eso tuve que hacer eso, por eso tuve que manejar este tipo de cosas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también a la parte de estar abierto. Yo creo que a veces, no sé si a los que nos escuchan les pasa o si a ti te ha pasado, mi Jessie, pero sí romantizamos en algún punto de nuestra vida ese trabajo ideal. O sea, de hecho, creo que si viniste a este episodio pensando que te íbamos a dar la manera de encontrar ese trabajo ideal, no iba a pasar. Porque sí, yo creo que de verdad no existe un trabajo ideal. Como tú dices, creo que de las personas más exitosas, creo que al final terminaron emprendiendo porque tuvieron como que, no digo que esta sea la manera, pero me refiero a que todo su camino laboral de alguna manera les dio todas estas habilidades para al final poner esa idealidad en realidad, como que para hacerla realidad, ¿no? Entonces como que me llevo mucho como que esos highlights de lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No sé si tú, mi amor, quieres decir. Sí, es quizás otra pregunta que se me ocurría de lo que mencionabas. Sé que miran el interés, sé que miran las ganas que un candidato puede tener al momento de aplicar. Te pregunto, ¿qué tan importante y qué tan legible puede ser para ustedes el tema de los valores? ¿Qué tan importante es mostrar tus valores en una entrevista? Porque claro, a veces se vuelve tan frío las entrevistas sobre tus capacidades técnicas, tus habilidades duras. Hoy día se habla un poco más de las blandas, de cuán bien comunicas, cuán bien lideras, pero muy poco se habla de los valores, que al final es la esencia de las personas. Totalmente. Sí. Y es lo más difícil de medir, por así decirlo. Hay pruebas en el mercado que te dicen, no, yo te ayudo a medir valores, pero... Son fáciles de esconder en la primera entrevista. Exactamente. O sea... Pero algo que el candidato tiene que saber, y por eso en el inicio hablaba de las mentiras, porque la gente a veces piensa, no, de ley me salgo con la mía y nadie se va a dar cuenta, y no es así. Recuerda que en un proceso de entrevista hay varios filtros, entonces sí, empiezas con selección, pero vas a seguir con tu jefatura, con una gerencia, etcétera. Va a haber más personas y eso implica que tú como recursos humanos luego te sientes en una mesa de trabajo
a evaluar al mejor perfil. Y no sola, sino con todos los involucrados. Y ahí vas tú identificando quién mintió, quién no mintió, qué te dijo a ti Val tal persona, qué te dijo a ti Martín el candidato. Y ahí se ven los valores. Entonces, muchas veces me ha pasado que hemos llegado a descartar personas justamente porque hemos evidenciado que nos han mentido. Gente muy buena técnicamente y demás, pero al final del día creo que tú como organización te preguntas ¿qué quieres tener? ¿Quieres tener a alguien con valores o prefieres a alguien que sea muy técnico? Exactamente. Pero que trae detrás, ¿no? Entonces, hoy por hoy yo puedo decir, trabajo con muchas jefaturas que prefieren una persona con valores, tal vez sin mucho conocimiento técnico, pero que tienen la capacidad y la predisposición de aprender. Hay también de esos jefes, pero también hay el otro lado, y debo ser sincera. Hay de aquellos que te dicen, no, yo quiero a alguien que tal vez para mí no priman los valores, priman otros intereses. Sí, me ha pasado. Sí, visto. Es lamentable, pero depende de la organización. Y creo que también yo por eso agradezco mucho a Dios en las organizaciones en las que he estado, porque considero que he tenido del otro lado los jefes con los que he podido trabajar, pues han ido en la línea de por así decirlo, hacer lo correcto. ¿Sabes qué, mi Jessie? Algo que yo admiro mucho de ti, obviamente aparte de tu expertise, como te mencionaba, tiene que ver mucho con tu corazón. Y definitivamente eso parte también mucho de tu fe. Y algo que yo he logrado ver en todas las personas que tienen muy activa su fe y de verdad como que se agarran mucho de Dios, las cosas de verdad se ven mejor para esas personas. No quiero decir como que en general, pero sí. En este espacio yo quisiera preguntarte cómo ha influido tu fe en las decisiones que has tomado en tu carrera profesional y que de alguna manera también pones en práctica cada vez que estás haciendo algo en tu trabajo. Porque yo creo que todos los que somos cristianos tenemos como que, no sé, yo creo que desde afuera tenemos una vara mucho más alta, como que la gente espera que como cristianos seamos mejores por alguna razón. Y yo no quiero dejar de lado eso porque sí creo que Dios pone en nuestro corazón que podamos ser tan buenos como Él, o sea, al menos intentarlo. Entonces yo quisiera ver como que tu mirada hacia la fe en toda tu parte laboral, cómo la manejas, cómo influye. Para mí, Dios es lo más importante. Creo que para nosotros es muy común escuchar, o supongo que lo deben haber escuchado, esto de hay 3 decisiones importantes en la vida y una de ellas es primero conocer a Dios, aceptarlo en tu corazón, con quién te vas a casar y la carrera que vas a seguir. Y yo considero que para estas 3 decisiones en mi vida siempre he pedido dirección a Dios, porque Dios es real y yo lo digo porque yo lo vivo, no porque me lo han dicho o me han contado, sino porque yo lo experimento. Y en mi vida laboral, desde mi primera experiencia laboral, puedo decir que la mano de Dios ha estado ahí. Yo sé también lo que es estar sin trabajo y sé que Dios actúa con cada uno de nosotros según la etapa y la estación en la que estamos enfrentando. Y es hermoso porque muchas veces pensamos que Dios no nos escucha. Cuando hablas del tema laboral uno tiende mucho a compararse, pero ¿por qué yo que la he luchado, he hecho las cosas, que soy cristiana, que oro, que no sé qué, y no llego a tener esa posición que tal persona ya la tiene y gana más y wow. Y que no lo merece. Y que no lo merece. Y que trata mal a las personas. Es que pasa, sí. Sí, pero es ahí cuando Dios está trabajando contigo y me ha pasado. Y yo viví un quiebre bastante delicado en mi vida. Y lo voy a contar porque considero que puede ser de bendición para otras personas. Hubo una época en uno de mis trabajos que me enfermé muy mal. Lamentablemente tuve que tener una intervención quirúrgica, eso se complicó, no me recuperé pronto. Cuando regreso a mi ambiente laboral, pues no era el mejor. Me entero que las personas estaban dejando en mal
en un mal lugar, por así decirlo, mi trabajo. Y yo estaba tan susceptible de haber salido de una operación tan delicada físicamente, mentalmente, emocionalmente, que tuve un quiebre emocional. Mi salud no se recuperaba, así que tuve que tomar la decisión de salir. Creo que si hubiera estado fuerte sin una operación, creo que lo hubiera enfrentado bien, porque es normal que tal vez a alguien no le agrade tu trabajo y demás, pero en esta ocasión fue como bombas que me lanzaban de todos lados. Me sentí muy susceptible. Lo mejor fue renunciar, porque ya esto me estaba robando el sueño, me estaba robando la paz, y hasta que un día mi esposo dijo, no va más, te quiero, me importas tú más que el trabajo. Y así fue. Entonces tomé esa decisión importante. Era la primera vez que renunciaba sin tener otro trabajo. Y todo, al final del día, digo yo, tiene un propósito. No fue lo más fácil al siguiente día despertarte y decir, wow, estoy desempleada. Sí. Y creo que no es agradable para nadie. Yo no lo había vivido. Y primero me llegué a entender eso, lo que es estar sin trabajo. Y pude ahí sí sentir el ponerme en los zapatos del otro. Y eso fue muy especial, porque empecé primero a orar por las personas que no tienen trabajo. Con mucho más intención, claro. Exactamente. Pero no, el trabajo no llegó de un día al otro. Pasaron 2 meses, gracias a Dios no fue más. Pero el trabajo llegó cuando yo entendí que tenía que morir a, primero, perdonar, y segundo, dejar que Dios tome el control. Porque esto de estar buscando trabajo no es fácil, es muy desgastante. Es un trabajo. Es un trabajo, ajá. Pero el trabajo llegó cuando decidí ponerlo en manos de Dios de todo corazón, no solo como una simple oración, sino con un corazón constricto y humillado. Y decirle, te entrego esto que está siendo un peso inmanejable para mí. Yo soy alguien que voy a orar literal en los parques, en la montaña, sola. y ahí me conecto mucho con Dios, y recuerdo claramente que Dios me abrazaba y me decía, ¿te he dejado en algún momento? Y eso trajo un consuelo a mi corazón que marcó mi vida. Y ese creo que fue al mes de estar desempleada, y eso fue algo que me ayudó a poder sobrevivir el siguiente mes. Yo no sabía. Pero Dios es tan fiel, tan honesto, tan justo, digo yo. Necesitaba esos 2 meses para recuperarme. Fueron los 2 meses que médicamente me habían sugerido un alto ahí a todo. Y a los 2 meses llegó el trabajo. Fue chistoso porque justamente antes de que me llamen a dar la noticia de que había quedado seleccionada en esta nueva empresa, Dios pone en mi corazón, tenía solo $20 en mi bolsillo, y Dios pone en mi corazón que le entregue esos $20 a una persona que estaba en la calle, a una persona de la tercera edad. Y claro, era lo único que tenía. Gracias a Dios, obviamente, mi esposo y todo, ¿no? Pero creo que cuando tú eres independiente, ya te acostumbras también a tener tu dinero. Entonces fue como, toma, Señor. O sea, muy sentido, pero fue muy sentido. Fue algo entre Dios y yo. Y a las pocas horas me llamaron a decir que tenía trabajo, era una posición mejor a la que yo pensaba, un sueldo mucho mejor al que yo estaba aspirando, situaciones, beneficios, todo muy, muy diferente. Y el punto al que quiero ir es que cuando tú en verdad cedes ese peso, eso que tú quieres hacerlo a tu manera, y le entregas a Dios, conmigo por lo menos actúa así, y mueres a lo que tú quieres, pero de verdad Dios se encarga, Dios está en control. Y porque Dios es fiel y nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Gracias por compartir eso, mi Jessie. Creo que me siento muy identificada contigo. De hecho, creo que estábamos viviendo más o menos la misma etapa justo en ese tiempo. Y me traía mucha paz como que hablar contigo de este tema. Así que gracias por compartir eso. Y a todas las personas que quizás en este momento están viviendo como el desempleo desde un espacio de ya no me van a contratar, o desde el dolor. Hay una luz al final del túnel, y seguramente hay algo que debemos aprender a través de este tiempo que estamos esperando. Como tú dices, hay una
una estación, una etapa que debemos estar viviendo. Y creo que hay que ser muy intencionales en reconocer las cosas que están pasando a nuestro alrededor, que quizás debemos aprender. Porque algo que a mí me pasó en los 9 meses que yo no tuve trabajo fue que yo reconocí muchas cosas que necesitaba aprender. Entre esos era como, tengo que comenzar a leer más. O sea, había dejado de leer hace muchos años y dije, no, tengo que ser una persona como más intencional con eso porque eso va a formar mi mente. Uh-huh. Todavía no teníamos en vista a la idea de Luan, pero era como que, o sea, algún día quiero ser madre. Me dijeron que no podía, pero está bueno aprender cómo ser madre a través de los libros, al menos. Uh-huh. Entonces, como comencé a leer un montón. Y claro, esos 9 meses literalmente me llevaron a tener un trabajo. O sea, fue como que ya cuando estaba lista, me dieron el espacio. Y ahí, mi Jessie, yo sé que quizás no todos se sienten como identificados con este espacio de las estaciones. Quizás muchos de los que nos escuchan están en la etapa que mencionaba Martín, que son bastante jóvenes, quizás están saliendo de sus carreras o quizás están emprendiendo, bueno, un nuevo camino en toda la parte laboral. Y muchos están como decididos a que su carrera los defina, ¿ya? Y muchos dicen, no me gustó la carrera que estudié. Fueron 4, 5 años, 6 años y no era lo que yo anhelaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué le dirías tú a alguien que siente que escogió un camino equivocado en cuanto a su vida profesional y no sabe cómo reaccionar? Es como que, no sé, escogió la parte comercial y la verdad es que no tiene habilidades aparentes para lo comercial y se siente mal. Y ¿qué recomendarías? ¿Qué dirías? Yo, la verdad, quisiera decirles que se queden tranquilos. Se acabó el podcast, gracias. Y les voy a decir por qué. Hoy por hoy, la búsqueda de perfiles es muy diferente a como tal vez se hacía años atrás. Y hoy las empresas buscamos perfiles fuera de lo común. A alguien que sea ingeniero químico, pero que le guste las ventas. Uh-huh. A alguien, es más, a mí me pasa. Yo busco ingenieros en alimentos para que salgan a cerrar una venta comercial, porque tienen el contexto de la parte técnica y demás, pero no son muy comerciales. Pero no importa, porque la empresa, si tú eres un buen profesional, te va a desarrollar. Entonces, en efecto, puede haber mucha gente que hoy por hoy no le guste su carrera y demás, y está bien, pero yo más allá de recomendarte que busques otra carrera o que empieces algo nuevo, yo te recomendaría trabaja en desarrollar otro tipo de habilidades, involúcrate en proyectos. Muchas veces el contexto social te hace pensar, o también heridas que traes desde la infancia, que no eres bueno, que no sirvo para nada, aparte no consigo trabajo y cosas por el estilo. Pero es ahí cuando uno tiene que recordar primero que no es así. Hay una serie de inteligencias múltiples, todos tenemos habilidades y todos somos buenos para algo. Estoy segura de eso. Lo importante es identificar para qué eres bueno. ¿Te equivocaste de la carrera? No hay problema. Te aseguro que en algún momento esa equivocación te va a ayudar y te va a llevar a otro lugar. Uh-huh. Porque hoy por hoy, insisto, las empresas buscamos perfiles multidisciplinarios, perfiles muy extraños, muy fuera de lo común. Conozco contextos de gente que está en finanzas que eran de mercadotecnia. ¿Está en finanzas alguien de mercadotecnia? Sí. Entonces, tal vez en efecto, no sé el contexto de la persona, se equivocó, no lo sé. Pero esa equivocación le llevó a estar en el lugar que ahora sí le gusta. De gente que, de igual manera, no le gusta finanzas, pero está aportando en la parte de tecnología y cosas por el estilo. Entonces, hoy por hoy, yo sí les aconsejo, les recomiendo que no vean en negativo, por así decirlo, esa mala decisión, que tal vez en su momento sí, no fue la correcta, no es que te agrada, no es que se cumple lo que te dicen, que te paguen por hacer lo que te gusta. Uh-huh. Pero yo no tendría en poco ese estudio y al contrario, lo potencializaría ¿sí? a través de otras cosas. Entonces, haz lo que te gusta a través de proyectos, de otras situaciones
y estoy segura que en algún momento tu perfil va a encajar en alguna organización. Sabes que es bien interesante escuchar tu perspectiva desde una persona que también estuvo desempleada. Casi nunca nos detenemos a pensar cómo recursos humanos busca trabajo. El cazador siendo cazado. Sí. Y ahí te pregunto, ¿qué consejo te hubiera gustado escuchar cuando comenzaste? ¿Qué podrías traernos que dice, hey, en estos 15 años de experiencia o más, esto ha sido esencial y creo que la gente debería saberlo? Voy a empezar con una broma, pero hace poco alguien me dijo, el mejor consejo, aprende a nadar con tiburones. El mundo laboral es así. Pero bueno, no, tal vez si estoy empezando mi carrera, eso me hubiera asustado. Pero el consejo que me hubiera gustado recibir es, Jessie, confía en ti. Jessie, lo vas a lograr, vas a llegar más lejos de lo que tú crees. Tal vez en efecto estás empezando con algo sencillo, pero estoy segura que si confías en ti, desarrollas nuevas habilidades, te sigues perfeccionando, no sé, tu inglés, ahora el tema de inteligencia artificial, cosas que sumen valor a tu perfil, vas a llegar muy lejos. Y recuerda, no te calles, no tengas vergüenza acercarte a quien tú consideras que puede ayudar en tu crecimiento, sé visible, participa de conversaciones importantes, asiste a espacios donde puedas crecer, puedas conocer a otra gente, y no tengas miedo, lo vas a lograr. Yo creo que esto parte mucho de... yo creo que hoy los perfiles de los más jóvenes, pues las nuevas generaciones tienden a ser mucho más extrovertidos y eso es muy bueno. Pero sí, yo creo que si tú estás empezando tu carrera laboral, estás buscando trabajo, confía en ti, no te cierres y ábrete camino, sé visible. Si ya tienes la oportunidad de estar en una organización haciendo pasantías, muestra lo que estás haciendo, vende tu trabajo. Y no con eso me refiero porque a veces es mal visto el vender el trabajo. Puede ser visto como arrogante y no es así. Si lo haces desde los números, desde el valor agregado para la organización, va a ser muy bien visto y te aseguro que eso te va a llegar a llevar muy lejos. Muchas gracias por todo esto, mi Jessie. Yo solo quiero agradecerte por tu sabiduría, por tu corazón, por todo tu expertise que has traído. Yo creo que las personas que de alguna manera van a poder escuchar el episodio van a disfrutarlo mucho. Sabemos de muchas personas que nos escuchan que anhelaban de cierta manera como traerle un poco de orden a esta área, así que sé que les va a servir. Esperamos volver a tenerte en este espacio. Y nada, quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este episodio y nos vemos en otra ocasión. Gracias, Val Martín. Y no sé si me permiten hacer una pequeña oración. Es algo que he sentido en estos días cuando estaba orando por este espacio. Claro, claro. Ya. Bueno, Señor Jesús, Padre amado, yo quiero entregar la vida de cada persona que esté escuchando este podcast. Muchos de ellos tal vez están buscando un propósito, están desempleados y demás. Yo te pido, Señor, abre puertas a su favor. Tu palabra dice que ni lo que ojo vio, ni oído yo, ni ha llegado al corazón de hombre lo que tú has preparado para quienes te aman. Y yo te pido, responde esas oraciones, Señor. Abre puertas, Padre, y que esta gente pueda, Señor, conocerte aún en esta etapa, en esta estación, en esta área tan importante como es el área laboral. Suple y Padre mío, provee para que ellos puedan suplir cada una de sus necesidades. Y gracias porque yo sé que tú abres puertas a favor de cada persona que esté escuchando este podcast. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, mi Jessie, una vez más por estar aquí. Val. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye.